Hablaremos esta noche de un tema mitológico clásico, que es el de las Danáides. Comencemos diciendo que el rey Belo gobernaba en Kemis, en la Tebas egipcia. Hay una Tebas en Grecia, pero también una Tebas egipcia, la capital del Alto Egipto, ¿no? Está frente a Luxor. En realidad Luxor, el templo de Luxor, forma parte de Tebas. Bueno, este hombre, el rey Belo, gobernaba en Kemis de la Tebas egipcia. Era el hijo de Libia e hijo también de Poseidón, el dios del mar, y hermano mellizo de Agenor. Su esposa, Anquinoe, era hija nada menos que del río Nilo. Ser hija de un río es bastante frecuente. Bueno, Anquinoe, ya empieza lo que nos interesa. Tuvo mellizos. Uno se llamaba Egipto, le pusieron Egipto, y otro Dánao. A Egipto, contrariamente a lo que su nombre parece anunciar, se le dio a Arabia por reino, pero subyugó también, esta vez sí en virtud de su nombre, la región de los Melámpodes, a la que dio su nombre, Egipto. Melámpodos, quiere decir algo así como pies negros, de un modo casi despectivo, que era como nombraban los griegos a los egipcios, algo así como decirles cabecitas negras. El caso es que Egipto tuvo 50 hijos, de distintas madres naturalmente, ¿no? Madres libias, árabes, fenicias. Y Dánao, enviado para gobernar Libia, el otro hermano, ¿no?, tuvo, adivine qué, 50 hijas. ¡Qué casualidad! Llamadas las Danáides, nacidas también de varias madres, algunos personajes cuasi divinos como náyades, amadríades, princesas, bueno, en fin. Las Danáides, las hijas de Dánao, eran todas hermosísimas. Los hijos de Egipto, todos chorros. Las hijas de Dánao, todas milongueras. Cito a Carlos de la Púa. Cuando murió Belo, el abuelo, los hermanos mellizos, Egipto y Dánao, se pelearon por la herencia, ¿vio cómo es? Y como gesto conciliador, Egipto, el padre de los hijos, propuso un casamiento plural entre los 50 príncipes y las 50 princesas. ¿Qué tal, dice, si nos casamos entre todos y somos felices los 200? Claro, sí. Pero Dánao, el papá de las nenas, sospechó un complot. Porque Egipto era medio loco, ¿no? Entonces, y no aceptó, ¿no? Dice, no quiero. Después consultó a un oráculo y el oráculo confirmó sus temores de que Egipto se proponía en realidad matar a todas las hijas de Dánao y bueno. Entonces Dánao salió rajando y huyó a Libia. Con la ayuda de Atenea, ahí en Libia, construyó un barco para él y sus 50 hijas. Y fue el primer barco de 2 proas que se hizo a la mar. Y navegaron con rumbo a Grecia, pasaron por Rodas, y después navegaron al Peloponeso y desembarcaron cerca de Lerna, allí donde Heracles luchó con la Hidra. Y allí en Lerna, Dánao admitió que los dioses le habían revelado que su destino era ser el rey de Argos, y estaba en el territorio de Argos. Y Argos tenía un rey que se llamaba Gelanor. Y bueno, pero Dánao llegó ahí y dijo, los dioses dicen que acá el rey soy yo. Entonces el rey Argivo, tal es el gentilicio de Argos, Gelanor, se rió de esa pretensión. Dijo, ja, ja, ja. Pero sucedió que al día siguiente de estas risas, un lobo, la palabra lobo está destinada a producir el susto de la concurrencia, por favor. Un lobo, bueno, no es para tanto. Un lobo descendió de las montañas y atacó a un rebaño que pasía cerca de las murallas de la ciudad. Asimismo, el toro principal, bueno, entonces había un toro principal en cada pueblo, apareció despedazado y entonces los argivos interpretaron los hechos como el anuncio de que Dánao se apoderaría verdaderamente del trono, e incluso de forma violenta si no se lo daban por las buenas.
El resultado del mensaje del lobo atribuido desde luego a los dioses fue que Gelanor abdicó pacíficamente. El rey de Argos abdicó y le dijo: bueno, Dánao, sos rey. Chao. Parece que Dánao llegó a ser un gobernante tan poderoso que todos los pelasgos de Grecia se llamaban a sí mismos Dánao. Dicen que sus 50 hijas, ya lejos de la amenaza del tío y los primos, ayudaban a su padre todo el tiempo. Que te ayuden 50 hijas puede ser un poco excesivo. Bien. Cuando Dánao llegó a Argos, este país sufría de una prolongada sequía, ya que Posidón, el rey del mar, los tenía un poco montados entre ceja y ceja, y había secado todos los ríos y arroyos. Un día, Dánao envió a sus hijas en busca de agua, con la orden de aplacar a Posidón por cualquier medio. Dijo: a ver si consiguen, chicas, que a Posidón se le pase la inquina que nos tiene. Una de ellas, llamada Amimone, bueno, calculo que si uno tiene 50 hijas ya le empiezan a escasear los nombres. Esta Amimone perseguía a un ciervo y molestó sin querer a un sátiro que dormía. El sátiro se levantó de un salto y, tanto para aprovechar el salto, trató de atropellarla. Pero Posidón, a quien Amimone invocó oportunamente, apareció y le tiró con el tridente, el clásico tridente de Posidón, ¿no? Una especie de horquilla. Se la tiró al sátiro. El sátiro esquivó el tiro y salió corriendo, y quedó el tridente incrustado en la roca. Amimone, agradecida por haberse salvado del sátiro, ofreció al dios, a Posidón, sus encantos. Dice: ya que está aquí, le doy mis encantos. Sírvase. Sírvase. Y el dios, agradecido también, arrancó el tridente de la roca, y sucedió que de los orificios brotaron 3 corrientes de agua. Aquel manantial, que ahora se llama Amimone, es la fuente del río Lerna, que tiene la propiedad de no secarse jamás. Quiere decir que aquella región, azotada por las sequías, empezó a tener agua en grandes cantidades. Bueno, esto hizo que el pueblo apoyara a Dánao. Ya se sabe que el pueblo apoya a aquellos gobernantes cuyas hijas, a punto de ser violadas por un sátiro, invocan a Posidón y consiguen que éste, luego de gozar sus encantos, arranque el tridente de la roca, dejando así 3 orificios por los cuales salen 3 chorros de agua que dan lugar a un río que no se seca jamás. Tal es la costumbre de los pueblos. Ahora bien, Egipto, el hermano de Dánao, el hermano malo, ¿no? El padre de todos los príncipes, enterado de lo bien que le iba al hermano, se enojó, le dio envidia, era envidioso, y envió a sus 50 hijos hacia aquel reino y les prohibió que volvieran hasta que no hubieran castigado a Dánao y a toda su familia. Tomá. Entonces llegaron los 50 muchachos y a su llegada suplicaron a Dánao que revocara su anterior decisión y les permitiera casarse con sus hijas. En realidad, ahora que estamos solos, lo que querían estos muchachos era asesinarlas durante la noche de bodas, aprovechando que se habían casado con ellos. Bueno, y como Dánao volvió a negarse, los hijos de Egipto pusieron sitio a Argos. Sitiaron Argos, y resulta que en la ciudadela argiva no había fuentes de agua, las fuentes del tridente estaban fuera, y el manantial de Amimone no pudo entonces servirlos con agua. Y entonces Dánao y sus hijas comprendieron que la sed los obligaría a rendirse. Por fin, luego de sufrir mucho tiempo el sitio, Dánao accedió al pedido de los hijos de Egipto y dijo: está bien, cásense. Se concertó una boda conjunta. Dánao formó a las parejas en base a los parecidos de los nombres. Por ejemplo, Clite se casó con Clito, Esténele se casó con Esténolo y Crísipe con Crísipo. Las que quedaron sueltas me imagino que se habrán querido casar con cualquiera. Sí. Era una manera como cualquier otra de elegir pareja. Sí. ¿No? Pobre el doctor Portolongolo. Sí, ¿no? claro. Algunos prefieren enamorarse, pero bueno, sí. Bien. En el banquete de bodas sucedió algo horrible.
Dánao distribuyó en secreto algunos alfileres grandes, que sus hijas ocultaron en el cabello, y a medianoche, cuando estaban en la catrina con los tipos, cada una con su tipo, bueno, cada una de ellas clavó el alfiler en el corazón de su marido. Pa, pa, pa. Esta es un agregado mío. Y después, para asegurarse de sus fallecimientos, los decapitaron. ¿Por qué no empezaron por ahí directamente? Bueno, pero en realidad hicieron eso para adelantarse a los hijos de Egipto que habían planeado el asesinato de ella. Antes que me mates vos, te mato yo. Así que, pero había uno del cual su chica, su mujer, se había enamorado y no lo mató. Hipermnestra se llamaba, y salvó la vida, incluso por consejo de la diosa Artemis, salvó la vida de su marido, Linceo. En realidad, qué raro que ella no se llamara Lincea. El marido se llamaba Linceo y se llamaba Hipermnestra. No era que íbamos a casar a los de nombres parecidos. No hay nombres más distintos en el mundo que Hipermnestra y Linceo. Pero por eso se enamoró. Claro. En realidad lo salvó porque Linceo había respetado su virginidad. Mire. Esto, desde luego, debe haber agradado mucho a la diosa Artemis, que era una diosa casta. Bueno, la muchacha entonces lo ayudó a huir de la ciudad y le suplicó que encendiera un fuego para hacerle saber que se había puesto a salvo. Y ella contestaría del mismo modo. Todavía en Argos se encienden fuegos anualmente en conmemoración de este pacto de amor. Bueno, aprendan esto, ¿no? Es un lindo pacto entre novios. Cuando se va el novio, al llegar a su casa, enciende un fuego. Y la novia enciende otro fuego en su casa, y al ver aquellos incendios, cada uno de ellos sabrá que el otro llegó bien. Bueno, por eso conviene tener novios cercanos. Si no, no se ve o son necesarios fuegos catastróficos. Bueno, también se puede llamar por teléfono, ¿no? Es verdad. Eso va en cada uno. Al amanecer, Dánao se enteró de la desobediencia de Hipermnestra y ordenó que la sometieran a juicio. Esa es la ley. Cuando uno se niega a cometer un crimen, debe atenerse al rigor de la ley. Así es. Bien. Lo principal para nosotros es cumplir con la ley. Casi la matan, pero no la mataron. Los jueces al final la absolvieron. Las cabezas de los 49 asesinados fueron enterradas en Lerna. A sus cuerpos se le rindieron honores fúnebres bajo las murallas de Argos, y las Danaides, las hijas de Dánao, después de este enorme asesinato, fueron purificadas tal cual era la costumbre, nada menos que por la diosa Atenea y por Hermes. Pensaban que de esa forma quedarían libres de toda pena, pero no fue así. Cuando se murieron, los jueces de los muertos las condenaron a la tarea interminable de transportar agua en cántaros sin fondo. Ya se sabe que las Danaides andan en el infierno llenando de agua toneles sin fondo. Mientras tanto, Linceo e Hipermnestra pudieron unirse, por no decir otra cosa, y Dánao, después de haber decidido casar a sus otras hijas con otros señores, ¿no? Las 49 asesinas se casaron, dice, las voy a casar con otros tipos. Bueno, pero pidió que se presentaran pretendientes a un concurso. Se publicó, se llama concurso para la ocupación de las 49 hijas restantes de Dánao. Bueno, parece que Dánao propuso que se corriera una carrera matrimonial que partía de una calle llamada Afeta. Discúlpeme. Empezamos mal. Correrían 49 postulantes y según el orden de llegada tenían derecho a elección. Que llegaba primero, decía, bueno, dame acá esta. Y los que llegaban último se quedaban con las últimas hermanas, que supongo yo no serían tan agraciadas. Sin embargo, se dice que todas eran lindas. En realidad, lo que pasó es que no pudo encontrar suficientes hombres dispuestos a arriesgar su vida, porque todos tenían miedo de casarse con unas chicas que venían de matar a su marido anterior y de decapitarlos. Así que, entonces corrieron, eran poquitos. Bueno, al cabo de unos días, cuando esos pocos
seguían vivos. Todos dijeron, bueno, se regeneraron, ya no son asesinas. ¿Vio la gente que piensa? Eso le llaman pensar. Sí. Bien. Y entonces hicieron otra carrera y acá sí. Se inscribieron todos. Se inscribieron. Y a estos últimos corredores las Danaides los aceptaron, pero con resignación, con poco entusiasmo, ya que eran hombres que procuraban adueñarse de sus riquezas, propias de princesas como lo que eran, y sin embargo no estaban dispuestos como los primeros a correr ningún riesgo. Sí, claro. Qué piola. ¿Te anotaste? Así le decía. ¿Te anotaste? Porque viste que ya no somos asesinas. No, pero me gustás, estoy enamorado. No me importa. No sé qué. Bueno, al poco tiempo de la competencia nupcial, Linceo, aquel que se había salvado, se presentó en Argos, mató a Dánao y reinó en su lugar. Tomá, en realidad algunos dicen que de buena gana hubiera matado a todas sus cuñadas, porque vio cómo son las familias, ¿no? Para vengar la muerte de sus hermanos. Ah, claro, porque era hermano, era uno de los, el único que quedaba. Pero, bueno, los nuevos maridos no se lo permitieron. Dice, pará, ahora me casé yo, dice el tipo. Otros aseguran que efectivamente los mató, o no sé. No se sabe lo que pasó. En todo caso, cuando se murió Linceo, lo pusieron con las Danaides a que ayudara él también a llenar los toneles sin fondo. Y esta es la terrible historia de estos dos hermanos, Egipto y Dánao. A Egipto le fue mal, digo porque no sabíamos lo que le había pasado. Murió solo y sin un perro que le ladrara. Esto tiene evidentemente una moraleja que no sé cuál será. Una podría ser: no conviene que dos hermanos que tengan cada uno de ellos 50 hijos, siendo los de uno todos de sexo masculino y los del otro todos de sexo femenino, concierten bodas. No conviene. Sí, bueno, está bien. Es algo que siempre le digo casualmente a mis dos hijos. Hijos míos, les digo, los despierto incluso a las 3 de la mañana, ¿no? Y les digo, si uno de ustedes tuviera 50 hijas y el otro 50 hijos, ni se os ocurra casarlos entre ellos, porque sucederá algo terrible que ahora papá no les puede decir.